El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Buenos días, Panamá. Hoy es domingo 26 de enero. Usted está viendo Entre Líneas por Next. Este programa se retransmite también por KW Continente y no puedo empezar sin antes felicitar a mis dos contertuliantes, porque hoy es el día del ingeniero y del arquitecto, así que aquellos que su propio título lo dice, ingeniero, gente de ingenio. Una semana que termina con el coronavirus como protagonista principal y esa amenaza que hay, pues ya han sido 11 las ciudades chinas que han sido declaradas en cuarentena. Esto en medio del Año Nuevo Chino. También felicidades a la comunidad china que hoy está celebrando el Año de la Rata. Vamos a empezar pues con las reformas constitucionales que esta semana también pues se les dio su cristiana sepultura en un momento en el que, bueno, hay temas interesantes. Uno, la lentitud de la economía para la mayor parte de los sectores de nuestra economía nacional. Eso en el momento en el que en Davos, pues la gran capital del mundo, analiza hacia dónde vamos. Guillermo Ruiz. Muy buenos días, buenos días, estimado Fernando Correa. Muy buen día, ingeniero Gandón. Muy buen día a todos ustedes que nos permiten estar en sus hogares a esta hora de la mañana, este domingo. Y la verdad es que Fernando pudo haber dicho algo que usted podría decir, no, si la reforma constitucional no está muerta porque va a una comisión en el PNUD. Bueno, ese es el sinónimo en realidad. Cuando usted quiere que algo no funcione, usted lo manda a un organismo multilateral y el organismo por excelencia es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Y no es que su personal no esté a la altura ni tenga los conocimientos, sino es que directamente sí, es la morgue de las ideas. Es un panteón, es como la comisión panteón. Tú quieres que algo no pase, llévaselo al PNUD y ellos se encargan de sobarlo y masajearlo hasta que a todo el mundo se le olvide. Eso sí, ellos cobran. Sí. Así que ese tema de transparencia vamos a estarlo dando seguimiento. Pero lo que yo sí te quiero decir es que esto era... Son unos forenses caros. Claro, es un forense caro. Digamos que es como el que limpia, el limpiador, ¿no? El que limpia la escena del crimen. El taxi. El que llega a limpiar la escena del crimen. Pero esta era la crónica de una muerte anunciada. ¿Por qué? Y no es que el señor Varela tenía razón cuando iba para adelante y para atrás. Es que el momento de hacer las reformas constitucionales era cuando entró Varela. Sí. Lo que pasa es que él hizo más o menos lo mismo, pero sin gracia, sin la gracia de ahora. Por lo menos acá se fue al PNUD, que ellos van a saber cómo embalsamar la cosa y limpiarlo todo. Allá se lo puso al ministro menos útil de su gobierno y la reforma constitucional murió. Ahí sí murió. Pero yo creo que, Memo, hay que decir que yo creo que quien hubiese ganado hubiera sufrido del mismo trauma, porque este gobierno, para los escasos 7 meses que cumple esta semana, tiene un desgaste inmenso, inmenso que ha sido aumentado por la guerra civil que hay dentro del PRD y un desgaste que ahora le metemos el ingrediente de una ralentización económica, un desempleo alto. Bueno, es que y el estado de la caja entre algodones para terminar de olvidarnos de esa reforma constitucional. Yo identifico tres problemas que el gobierno nacional no vio a la hora de tratar de iniciar esta reforma constitucional, que desde ya se lo digo, no veo escenario para este gobierno hacerlo, salvo que se llegue a la conclusión de que a través de una asamblea y la próxima asamblea del siguiente gobierno, quizás, y en artículos y en capítulos muy específicos. Creo que esa va a ser la salida, porque aquí no se ha resuelto una pregunta, ¿por qué vamos a cambiar la Constitución? Pero bueno, ese es otro tema. Pero hay cosas que el gobierno no identificó. Primero, si el PRD estaba consolidado para ser un gobierno, y evidentemente no lo está. El segundo
el desastre, como lo dijo el presidente Laurentino Cortizo. Me da la impresión de que no se hizo este gobierno en sombra, que es un ejemplo muy inglés, pero que tienen que tener los partidos organizados, que yo pensé que el PRD lo tenía, del diagnóstico de la situación real del gobierno. Es cierto que hay muchas cosas que usted solamente las sabe si está dentro de la estructura, pero buena parte del desastre nos lo pudo haber preguntado. No solamente si lo pudo prever, lo hubiéramos dicho de frente. Porque no olvidemos, y es lo que yo quiero martillar, que el PRD manejaba la Contraloría con la subcontralora y el secretario general y la mayor parte de los funcionarios técnicos, porque recuerden que los panameñistas no es que se sobren los diplomas en esa buena parte del municipio y toda buena parte la comisión de presupuesto. Y al menos un par de ministerios. Así que ahí estaba claro Pues. quién eran. Es decir, Sí, si alguien tenía que tener medida la economía, era el PRD. Pero, Fernando, lo que pasa es que ahí es donde entra lo que te decía. Lo primero, el número uno, la consolidación del PRD, y te das cuenta de que los que estaban, digamos que apoyando el gobierno de Juan Carlos Varela, no son parte de los que están apoyando ahora a Laurentino Cortizo, o por lo menos tangencialmente lo hacen. Pero hay una tercera fase que es, o una tercera pata que está coja en todo esto, y que es que el PRD no se dio cuenta nunca de que iba a entrar un gobierno limpio, sin dinero. Y no es lo mismo gobernar con un buen presupuesto a gobernar tratando de recoger dinero donde fuera que existiera, que la mayor parte de lo que se recoge va directamente a dos lugares, a subsidios y a deuda. Ya deuda. No, ya tres. Inversión, ahí veremos cómo se hace. Ya personal. Y a personal, que ahora pues han salido cosas por ahí. Porque Entonces, ¿qué le queda al gobierno? Reinventarse. Yo creo que el presidente de la República para el próximo 1 de julio, tristemente lo tengo que decir, ha puesto un equipo ganador en malas posiciones, como diríamos en el fútbol. Yo creo que hay que revisar la cancha y mover fichas y ponerlas en el lugar correcto, y unos 2 o 3 van a tener que salir y entrar al medio, ni siquiera al medio tiempo. hablando de al cuarto fútbol, tiempo. sobre todo los dos centrales, porque en materia de Que hay seguridad, mucho que revisar ahí. Don José Blandón Castillo. Buenos días a toda nuestra audiencia. Buenos días, Guillermo. Buenos días, ingeniero. Buenos días, Fernando. Oiga, ¿qué es el día? Hoy es el día del ingeniero. Del ingeniero y del ingeniero. arquitecto. Bueno, yo les quiero decir a todas, para mí el ingeniero es la persona, hombre o mujer, que utiliza el ingenio, por Sí. definición, por antonomasia, el hombre que usa el ingenio, ese es un ingeniero. Pero bueno, mire, en el caso de la reforma constitucional, no podemos olvidarnos que la propuesta electoral del presidente Cortizo cuando era candidato era lo que él hizo. O sea, él propuso reformas constitucionales vía dos asambleas diferentes. Dos periodos diferentes de la misma asamblea. Y llevarlo a un referéndum. Esa fue su propuesta. Creo que la lectura de lo que está ocurriendo en el país y en el mundo en general es que los pueblos quieren participación. Entonces, la base de la participación en las reformas constitucionales es el poder constitucional que está en el pueblo. Entonces, fíjate lo que pasa en Chile. En Chile van a tener que recurrir a una reforma constitucional para calmar la frustración social y que además le permita crear nuevos mecanismos de participación. Entonces uno tiene que preguntarse, ¿Panamá necesita una nueva reforma, una constitución nueva? Claro que la necesita. Claro que lo necesita. Porque nosotros tenemos un país excesivamente presidencialista, un órgano legislativo distribuido geográfica y proporcionalmente por encima de la realidad electoral, y un órgano judicial que responde políticamente a los intereses de quien dirija el gobierno o quien tenga el poder económico. Y además se ha deteriorado la relación política por el nivel de control que el poder financiero tiene sobre la estructura política del país. Es una realidad. Entonces, ¿qué ha traído como consecuencia eso? La exclusión de la participación política y la exclusión en la distribución de la riqueza. Dos variables que son, digamos, la fuente fundamental de la inestabilidad global, no solamente de América Latina, sino en el resto del mundo. Entonces, fíjate en el tiempo. Para mí, por el mecanismo en que vamos con el PNUD, creo que el tiempo no da para eso. No. Si la consulta va a durar 8, 9 o 10 meses, esto nos pone a nosotros al final, por allá por septiembre, octubre del 2020. Si se va a hacer una asamblea, tendrá que ir el 21, eso pasará a la otra, eso nos va a poner a finales del 22.
Con el tiempo no olvidemos que el PRD renueva toda su estructura en el 21, que eso va a ser entonces, ¿qué quiere todo decir? el año, ¿Qué quiere todo el decir? mundo Entre en más el gobierno cerca pensando en qué quiere ser después que salgan del Entre gobierno. más cerca de la asamblea de la elección, la reforma se constituye en un referéndum al gobierno. Incluso la propuesta que se utilizó como base era una propuesta que no tenía ningún nivel de atracción política, hecha por una comisión que lo único que quería era perpetuarse en un poder constitucional que nadie le dio. Entonces yo creo que, para mí, pongamos ahí en el congelador la reforma y vamos a dedicarnos a otra cosa. Creo sí que en ausencia del debate constitucional, el presidente va a tener que emprender una serie de reformas estructurales. Quizás la principal reforma que hay que hacer tiene que ser en todas aquellas cosas que tenemos que realizar con el espíritu de reactivar la economía. Yo creo que ese es para generar empleo. Esa es la primera prioridad. La segunda prioridad es simultáneo a eso, la reforma estrella, que él llamó la estrella de su programa, que es la reforma a la educación. Entonces, se reforma la educación yendo al fondo del problema. Nosotros necesitamos una reforma educativa con un nivel de consenso entre maestros, profesores, padres, políticos. Pero para eso necesitamos traer la educación al debate, que no está. No. Entonces, la educación es uno de los temas más importantes para Panamá si nosotros queremos salir de los problemas de tener perspectiva en el desarrollo. Nosotros tenemos un problema serio de productividad de nuestra mano de obra, tenemos un problema serio en la calidad de la producción de técnicos, ingenieros, médicos, profesionales de la robótica, profesionales de la matemática, profesionales de la biología molecular. No tenemos esa gente. Entonces, como consecuencia de eso, estamos quedándonos fuera de la carrera por el conocimiento. Tenemos una gran ventaja que es nuestra posición geográfica que nos pone en contacto con el gobierno. Tenemos que ver qué cosas tenemos que hacer en la educación para la explotación más racional de esto y la incorporación de la masa juvenil a esa propuesta. Y la única forma de hacerlo es conectando el país. Hombre, China no está haciendo el desarrollo de la ruta porque le sale de su... Sí, es que si nosotros no tenemos una interconectividad nacional, solo vamos a tener una conectividad marítima parcial hacia el extranjero y aérea hacia el extranjero, pero eso no tendrá efecto. Pero es que al final, si no José, pero una interconectividad al final, local. José, esa interconectividad más hacia afuera que hacia adentro no es la vocación del país desde siempre. Portobelo, el hub de las Américas, ha sido eso. La luz para la calle y la sombra para la casa. Bueno, eso es lo que nos llevó históricamente a este desarrollo desigual. Nosotros tenemos una área marítima transísmica que es responsable de la generación de la mayoría del Producto Interno Bruto y donde vive solo la mitad de la población y la otra mitad de la población vive fuera de esa ruta y donde con las migajas que quedan con la mitad de la población solo produce el 15% del PIB. Ahí tiene reflejada la realidad nuestra. La realidad de la mala distribución de la riqueza. Porque dentro de esta semana también pues, uno de los temas que yo creo que está y que no hay que bajar la guardia es lo del coronavirus. Y ese shock que ha sido para la Organización Mundial de la Salud, que yo el jueves hablaba con el doctor Pablo González y le decía, la verdad es que el mundo ha reaccionado muy bien de un error y sobre todo ante una pandemia de este nivel. Y le recordaba, solamente hay que recordar que la gripe española hace casi 100 años provocó 30 millones de muertos con una cepa parecida a la H1N1 y mira lo que fue el mundo. No te vayas muy lejos, Fernando. Yo por conocimiento de causa, por haber estado demasiado cerca del lugar, te puedo decir lo que pasó aquí en Panamá con el que tiene glicol. Fue un fin de semana que los doctores comenzaron a sospechar que se estaba muriendo la gente y no sabían por qué. Y ya para el lunes siguiente, el martes de la siguiente semana, que se dio la alarma, ya estaban llegando a Panamá autoridades de la Organización Mundial de la Salud, de primer nivel. Sí. Y gracias al operativo que organizó tanto el gobierno de ese entonces como, sobre todo, la logística que ya tenía prehecha
la Organización Mundial de la Salud. Aquí se evitó que la mortandad, que lamentablemente fue una gran tragedia, se multiplicara por 5 o 6, porque mucha gente no lo recuerda, porque aquí siempre se dice lo malo y lo pequeño, pero aquí se organizaron grupos de voluntarios que no solamente fueron a las casas, entraron y prácticamente arrancaron de las manos los potecitos de frasco, que aquí hay como una costumbre de tenerlos ahí para cuando alguien le dé tos, y la gente lo usa como si fuera una bebida gaseosa. Bueno, eso hubo que sacarlo prácticamente de las casas uno por uno, en miles, por todo el país, y eso salvó un $250,000 de cientos de vidas aquí en Panamá. Pero la logística de la Organización Mundial de la Salud es la que permitió eso. Y son dos organizaciones, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Mundial de la Alimentación. Y la OPS también, la Panamericana de la Salud. También son organizaciones que ya han aprendido de los errores del pasado. Por ejemplo, la de la alimentación, después de lo que sucedió en los años 80 en Etiopía, ya saben que tienen que monitorear áreas del mundo donde hay extrema pobreza para evitar que se den este tipo de muertes por falta de alimento. Y lo mismo pasa con esto de la salud. Entonces yo creo que por más gobierno chino que sea, por más partido comunista que sea, por más Xi Jinping que sea, yo estoy seguro que la gente de la Organización Mundial de la Salud están ahí dándole instrucciones al gobierno chino de qué es lo que hay que hacer. Y ojo, porque que el gobierno chino haya tomado la decisión de cerrar ciudades y cancelar la celebración del día de hoy, del Año Nuevo Chino, le da a usted una idea de la seriedad con la que se está tomando esta situación a nivel mundial. José. Pero fíjate, Guillermo, Fernando, televidentes, el mundo de hoy, en general, y Panamá en particular, está mucho mejor preparado para enfrentar una pandemia que estábamos antes. Sí. Yo creo que el mundo y tú está Memo, mejor. tú Memo, obviamente también estabas en primera línea cuando lo del H1N1 Sí, fue claro. muy rápida la acción. Y fíjate cómo Muy reaccionó China frente a esto. Y compáralo con el H1N1 para que tú veas. China inmediatamente supo de esto, lo hizo público. Sí. Con la gripe aviar pasaron meses. Y lo primero que hizo China fue aislar el genoma del virus, el coronavirus, y ponerlo en manos de los científicos del mundo Sí. para estudiar y preparar la vacuna correspondiente en el menor tiempo posible. De manera que China lo que hizo fue, esto fue lo que pasó, lo hizo público, no lo ocultó, ¿sí? Y el mundo en general ha reaccionado divulgando esto. La Organización Mundial de la Salud todavía evalúa la declaración o no. Sí, hoy, ¿Por qué? Porque las consecuencias de una declaración de urgencia sanitaria tiene un costo a la economía de los Costos países globales de producto enorme. Entonces mundial. no es una cosa que vamos a declararlo porque nos da la gana. Sí. Entonces, en nuestro país, nosotros somos acumuladores de una experiencia extraordinaria en el control de epidemias. Bueno, es que también tenemos la experiencia, pero no hay que olvidar que a la fiebre amarilla se le llamaba la fiebre del Chagre. En un momento. Porque desde los principios de la década del siglo XX, nosotros contáramos aquí con los grandes médicos norteamericanos que crearon un sistema De salubridad. de salud ambiental y de control de la epidemia en una forma eficiente. Y nosotros hemos aprendido esa lección. Entonces, nosotros tenemos excelentes profesionales de esto. Lo que yo les quiero recomendar a todos ustedes, y ojalá el Ministerio de Salud aproveche esta coyuntura en la que la sed de saber de la gente los lleva a estudiar esto, para aprovechar, no para alarmar, sino para decirle a la gente qué es lo que está pasando, qué es un genoma, para educar. Exacto. Porque si hay alguien a la que uno recurre cuando tiene un problema de salud, Es un médico. a los médicos. Entonces, recupera la institucionalidad, un nivel de credibilidad. Pero tenemos que hablar con la verdad. Creo que el Ministerio de Salud ha actuado rápidamente en tomar algunas medidas preliminares. Y a mí me gustaría también, ingeniero, y la doctora Turner también vivió la experiencia estando ella en la Caja de Seguro Social del General Agricole, sé que ella sabe, y yo le diría que aproveche este momento, como dice el ingeniero, pero me voy más allá, aproveche todos los espacios comunicacionales de este país, todos, hasta el mínimo, y mande a todo su equipo Y ella misma. que hable, y ella misma que salga y le pierda el miedo a las cámaras todos y salgan a educar, porque esto es una cuestión de educación, que pues, se puede aprovechar no solamente para esto, sino para muchas otras cosas que hay por ahí y que alguna gripe, el mosquito, todas esas cosas
aprovechar este momento porque tiene la atención de la ciudadanía, que eso es lo más importante. Porque para que tú veas el descontrol político que hay y la falta de sintonía que tiene la Asamblea con el resto de la sociedad, que en medio de esta declaración y en medio de esta preocupación generalizada por esta aparición del coronavirus, la Asamblea pretende hacer una reforma a la ley del tabaco. ¿Sabes? Yo creo que ahí es realmente de ese tamaño están los políticos que están en la Asamblea, porque hacer eso es ir contracorriente en el momento menos oportuno posible. De eso quiero hablar después del cambio también. ¿Qué nosotros los panameños pensamos con el canal? Porque esta salida de este nuevo ingresos del administrador del canal, bueno, hace una especie también de alejamiento con el hombre de a pie, que esos ingresos pues totalmente irreales. Reformas o comité ad honorem para estudiar la caja del Seguro Social. Una especie de misa de obispo. Después del cambio. Seguimos en la presentación de Entre Líneas. Hoy es 26 de enero, domingo. Y mientras el mundo entero pues, estaba a punto de emitir una alerta de salud, la Comisión de Salud de la Asamblea estaba estudiando reformar la ley del tabaco. ¿Para qué? Bueno, nada bueno creo que había detrás de esa reforma, Memo. Eso es como la vez que yo recuerdo, no me acuerdo cuál gobierno, Martinelli, Varela, creo que fue Martinelli, que la Asamblea de ese entonces estaba discutiendo un tratado de libre comercio con Groenlandia. Cuando usted ve cosas así extrañas, léase toda la ley. Sí, ahí en el último párrafo está. En algún párrafo hay algo que no tiene nada que ver con la ley, que esa es la razón real por la cual se está modificando. Y le regalamos el aeropuerto tal a no sé qué. Siempre entra ahí el camarón, que normalmente cuando sale un camarón de esos legislativos, ya han entrado como 4 o 5, que esto es como los estupefacientes, ¿no? Que agarras un poquito y te sale por el otro lado un montón. Entonces, mucho cuidado con lo que está sucediendo, porque en esta cosa de legislar y legislar a lo loco, ahí van entrando los intereses creados, que todo lo pueden, y yo creo que no se puede seguir legislando a lo loco. Este es un momento donde te hay que reconocer una cosa de la Asamblea Nacional. No descansan, ¿eh? Legisla más que antes, tienen un porcentaje de ausencias mucho menor que las anteriores, y la verdad es que discuten de principio a fin. Ahora, el resultado es lo que uno puede cuestionar. El resultado es quinta más loca entre Zulay es lo que puede cuestionar. Pero yo creo que también es un reflejo de la sociedad que tenemos. Si nosotros no tenemos una discusión seria de la sociedad, de lo que queremos, de las cosas que queremos, eso se va a reflejar en la Asamblea Nacional. Entonces va a quedar discutiendo que por qué el presidente de la comisión llega tarde, que si Génesis sí llegó porque ya estamos amamantando. Entonces esas discusiones, como la otra que estaba más gorda que una diputada que la otra, esas no son las grandes discusiones que necesitamos en el hemiciclo. Aprovechemos que todos van, hasta Cheyo Gálvez, por cierto, que todos están yendo a la Asamblea, y tratemos de subir el nivel. Y esto va con los líderes de cada una de las bancadas. Tienen que subir el nivel de liderazgo. Se puede hacer. No sé cómo, pero bueno. Se puede hacer todavía. Don José. Permítame redondear lo del coronavirus. El viernes me preguntaba alguien que dónde se podía vacunar contra el coronavirus. Entonces yo le dije, mire, mijito, este es un virus nuevo, no hay vacuna. Usted tiene que mirar si usted se vacunó contra la gripe, que hay una, esto se lleva vacuna para cierta cepa. Entonces, el Ministerio de Salud, esto termina, la nueva vacunación contra la gripe comienza en abril, que es el proceso cuando se comienzan a producir la vacuna para nosotros tenerla. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente no va a vacunarse. Y se votan. Entonces, la gripe produce más tantos problemas como este. Este virus no es tan letal como otro. Pero si no hay inyecciones, entonces... Nada más recuerde que Paraguay está en medio de una crisis de dengue. El presidente tiene dengue, el presidente de Paraguay. Bueno, nada más quería decirle que como no hay vacuna, entonces no esté buscando vacuna. No. Bien. Y esto es lo que debe aprovechar el Ministerio. Pero fíjese, en el caso de la ley antivapeo, que es lo que los vapeadores, los cigarrillos electrónicos. El cigarrillo electrónico.
La intención de esa ley, de acuerdo a lo que expresaba el presidente de la Comisión de Salud, el doctor Cristiano Adames, la intención de la ley, según él, es darle un carácter de más fuerza a los decretos que el MINSA ha hecho para controlar el uso de la comercialización y el uso de los cigarrillos electrónicos y el vapeo. ¿Qué resulta? El artículo 4 y 5 de esa propuesta es más débil que los decretos. Entonces, si ese era el objetivo, entonces tú lo que tienes que fortalecer el control. ¿Por qué? Porque es un hecho de salud pública que el cigarrillo electrónico produce trastornos pulmonares, cáncer. Eso es una evidencia que está hasta los Estados Unidos. Sí, Y hay países que ya han tomado decisiones con respecto a esto. Entonces, Panamá marcha a la vanguardia de la lucha contra el tabaco. Yo quiero decirles, nosotros no vamos a hacer ninguna concesión en esa lucha. Pero yo creo que, es decir, yo creo que las tabacaleras ya tiraron la toalla con el cigarrillo. No estoy muy seguro. Con el cigarrillo. Sí, Masajear ellos apuestan al cigarrillo electrónico. Ellos están apostando a una generación de vapeadores, de personas que van a fumar. Y eso es parte del problema, porque también... Te evitas cultivos de todo, tú usas nada más esencia. Como nosotros estamos en este mundo de la lucha contra el tabaco y liberar a nuestros jóvenes de todo esto, nosotros sabemos las intenciones de la tabacalera. Sí. Claro. Y sabemos quiénes están ahí. Ellos buscan a los jóvenes Entonces, y más yo jóvenes. nada más quiero llamarlo porque el presidente Cortizo, en una discusión que se dio en este proceso electoral, se manifestó a favor de la lucha contra el tabaco. Y yo creo que ese debe ser el espíritu del gobierno. Pero bueno, en el marco de esta situación que se está presentando, yo quisiera decirte, Guillermo, yo creo que la Asamblea no es un reflejo de la sociedad todavía. Yo creo que la Asamblea no tiene una interpretación clara de la sociedad que ellos deben representar. Sí. Creo que en los partidos políticos hay gente de mucha mejor comprensión de esto. Lo que pasa es que el sistema de primarias, como está diseñado, y el sistema de elección está tan No, el circuito electoral yo creo que es lo más dañino que ha habido para el sistema democrático si vamos a un proceso electoral no sacamos ni un voto, porque eso es un sistema, no hay forma. Es un sistema tan... No premia a los mejores. No, la lista que el hacen los cacicazgo partidos, queda muy marcado. es que este es un mercado, este es un proceso muy mercantilista. Los diputados son dueños de su circuito. de su circuito, de lo que votan con él. Bueno, es que tú tienes una constitución que nosotros El elegimos a un clientelismo. rey, nosotros tenemos unos señores feudales políticos representados en los Y diputados. eso ha taponado el desarrollo de nuevo liderazgo. Sí. Y las estructuras políticas partidarias no han creado las escuelas de formación. Pero de además que, cuadros. hombre, José, yo creo que hay que, yo pongo el ordenador, porque lo que sí ha caracterizado a esta asamblea, yo creo que por eso es que van tanto, de ahí tanta asistencia, más de la mitad de los diputados tienen menos de 40 años. Y muchos porcentajes de ellos están recién llegados, que desgraciadamente han aprendido las malas mañas muy rápido. Pero hay que decir, Pero bueno, mira, hay un buen comienzo. Yo escucho la asamblea con bastante frecuencia. Y Hombre. pocas veces escucho un planteamiento central No, son puros sobre disparates. problemas, digamos, de la educación. Pregunte cuántos debates sobre educación ha habido allí. Ninguno. ¿Cuántos debates sobre el papel de la cultura como arma de transformación? Menos. ¿Cuántos debates hay sobre cómo incorporar a los jóvenes? No, lo que estamos pensando es que hay que hacer del sombrero pintado, la ley sobre no sé qué cosa. Mayín, con mucha más experiencia, ha traído legislaciones tratando de poner a la Asamblea en contacto con la sociedad. Sí. Pero ¿cuál es el problema de la sociedad ahora mismo? El problema del desempleo, el problema La de la economía. seguridad, el problema de la economía, el problema de la salud. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros en esos temas? No. Dígame cuántas de esas legislaciones realmente han ido... No, entonces estamos metidos en propuestas legislativas que pertenecen a otras élites del poder que tras bastidores impulsan dentro de la Asamblea y como consecuencia la Asamblea no tiene una lectura correcta de lo que está ocurriendo. No es el que hace más leyes, Sí, el que hace las leyes. es que hace las leyes necesarias Necesarias. y útiles. Yo he escrito sobre el tema de los partidos políticos. Buena parte del abandono en la discusión política nacional tiene que ver precisamente con la descomposición interna de la discusión política
ideológica en los partidos políticos. Exactamente. Que podemos marcarla y que usted me puede decir que, bueno, ya no hay demócrata cristiano, pero sí hay una discusión ideológica y existe. De hecho, mañana se va a conmemorar otro aniversario, bueno, ya el 75 aniversario de la liberación de la Shoah. Bueno, que los judíos lo toman como el día de la Shoah. Y ojo, que no, la liberación de un fenómeno, de una bestialidad ideológica. Pues siempre se dice que es política, no. No es Adolf Hitler, era una ideología que se quiso imponer sobre el resto. Entonces, este debate ideológico es importante, porque primero genera la discusión. Entonces, yo milité 20 años en un partido político y fui testigo de primera mano de cómo se fue degradando la discusión interna en ese partido político y me tocó lidiar con otros partidos políticos y todavía lo sigo haciendo en los medios de comunicación y veo cómo esa discusión desapareció completamente. Aunque los actores de otras épocas siguen militando en los partidos políticos y siguen haciendo la cosa pública, siguen siendo los que hacen las políticas públicas en este país, sin discusión política, el resultado es una asamblea inocua, porque por muy bueno que sean los nuevos diputados, no tienen el bagaje de la discusión, de escuchar al que tiene una opinión, interpretarla, analizarla y discutirla. Entonces, claro, llegan a la asamblea para imponer su posición. Por muy buena o mala que sea, todos quieren imponer su posición, porque no tienen la costumbre de, ni la disciplina partidaria, que esa disciplina partidaria te ayuda a la disciplina del debate legislativo, el debate en el Ejecutivo e incluso hasta el debate judicial. Entonces, todo eso se ha perdido. ¿Y todo esto a raíz de qué? De la pobreza interna de los partidos políticos. Por eso es que el camino independiente tampoco es la solución. Sí, Lo que nos va a traer el independiente es entonces la consolidación del desastre. Y yo le doy dos ejemplos buenísimos. Ecuador y Bolivia. Y más todavía con esta generación copo de nieve. Por supuesto. Que son unos intransigentes. Que no saben todo y no saben nada. Y no saben nada. Hablaba, José, de propuestas para los temas que nos sacuden o que los que nos están afectando a los panameños. Y uno de los, aunque muy mal explicado, uno de los más, pues, revolucionarios de esta semana ha sido el levantamiento de la veda a la compra de armas. Realmente, esa filosofía americana de mi rifle es mi posesión más preciada y con ella yo defiendo mi tierra y mi casa, ¿realmente eso funcionará en Panamá? Como atenuante de que no me meto a la casa de porque sé que me van a pues, volar la cabeza de un tiro. Mira, yo soy civil. Tuve la oportunidad de ser asesor del general Torrijos y trabajar con los militares, pero a mí nunca se me pegó eso de que yo tenía que tener un arma para defenderme. Entonces, hay gente que cree de que es verdad que si yo estoy armado, yo estoy protegido. El arma, y todo lo que estudia un poco de la filosofía, cómo se forma un militar, está diseñada para que alguien que la posea tenga que tener la disciplina para saber cuándo usarla. Además, hay reglamentos. En algunos, por ejemplo, protocolo. Por ejemplo, la gente del Servicio Secreto de los Estados Unidos tiene una norma. No saque el arma si no va a disparar. O sea, cuando él va a sacar el arma es porque él va a disparar. Él no puede sacar. Contrario a otros policías. Que es el disuador. Que sí, saque el arma, pero no dispare. Los servicios de seguridad, cuando sacan el arma, te van a matar, punto. Después preguntan. Su trabajo es proteger al VIP que están protegidos. Entonces nosotros creemos, hemos traído ese tema, claro. Quienes se benefician de esto, ¿quiénes son? Los vendedores de armas. ¿Cuánto cuesta un arma en Panamá? Entre 1.000 a 3.500. Bueno, ¿Quién lo va a comprar? Ellos dicen que incluso desde 150, 200 dólares de estas armas hechas en Brasil o no sé, Dios sabe dónde. No hay ninguna arma que cueste $100. No, dicen ellos que hay unas que no cuestan un poco más. Bueno, de papelillo cuestan todavía $200. Pero las armas, y fíjate, escuché un argumento del ministro, decir, bueno, el 70% de las armas que se utilizan en los asesinatos, los asesinatos tienen 70% son por armas de fuego, bien, y esas armas las tienen los criminales y son clandestinas. Y bueno, generalmente se enfrentan a otro que también tiene armas. Ahora va a haber más armas disponibles. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En una sociedad como la nuestra, que se está volviendo cada vez más intolerable por la falta de educación. Entonces usted está viendo peleas a diario en las calles. ¿Usted cree cómo van a hacer las peleas ahora? A tiro. A tiro. Fíjense la experiencia. Aquí tenemos a Colombia.
Yo no veo un país que esté más armado que Colombia. Ahí están los paramilitares, la guerrilla, los narcotraficantes, todo el mundo tiene armas. Y mire la cantidad de muertos. Colombia lleva un asesinato por día de dirigentes sociales. Sí. Entonces, los Estados Unidos tiene más de 300 millones, tiene más armas que gente. Y tiene más de 14.000 y es una de las sociedades muertos más violentas, todos los años. Contrario a los países nórdicos. Entonces, no veo en la liberación del mercado de armas, veo el mercado de armas con un elemento disociador, los que queremos en la lucha por la paz. Entonces me dicen, no, lo que pasa es que cuando un bandido se mete a tu casa y viene con... Bueno, está bien. Sí, entonces vamos a armar a todo el mundo, pues, entonces nos ponemos calle arriba y calle abajo, pues, entonces cerramos los juzgados, las policías, entonces nos matamos, pues. Yo creo que una política de seguridad es mucho más que eso, ¿no? Y creo que este tema ha sido traído como un elemento de que si ya yo puedo comprar un arma, tú estás más seguro. Eso no es cierto. Tener un arma en la casa es tener un instrumento de peligro, que puede ser peligro para tu mujer, peligro para ti, peligro para tus hijos, ¿no? Y muchos en Estados Unidos mucha gente muere porque el niño toma el arma y se matan entre ellos. O sea, yo no veo eso como un elemento estratégico en la lucha contra un crimen. Yo creo que si llegamos a una sociedad donde la certeza del castigo está garantizada, que el maleante sepa, tú le metas un tiro a alguien, que lo agarran y lo meten preso y le van a aplicar todo el rigor de la ley, y que no vaya a pasar una cosa como el tocanalga que anda haciendo una plana y siempre reincide y no pasa nada. Y así pues nos vamos hasta los políticos y a los grandes ejecutivos que se roban un montón de dinero de sus empresas. Si no pasa nada con ellos, imagínense con alguien que utiliza un arma para un delito, entonces no va a servir de nada. Lo que aquí tiene que haber es eso, una sociedad donde el delito tenga garantizado que se le va a agarrar, se le va a condenar y usted va a pagar por el mismo. Cuando esa sociedad, cuando lleguemos a ese estadio de sociedad, no solo no vamos a necesitar armas, sino que vamos a comenzar a tener las cárceles más vacías y ya no vamos a tener que hacer una fuerza policial para cuidar las cárceles, en contravía a lo que pasa en el mundo, que todo el planeta está armando un nuevo grupo policial para el ciberdelito. Nosotros estamos haciendo lo contrario, armando una fuerza policial para cuidar las cárceles. Se da cuenta de que vamos en contravía. Es como la gente en Japón, que esta semana dijeron que van a hacer ya el 6G y nosotros estamos peleando con el 4G. Bueno, tenemos que de una vez por todas dar el gran salto y dejar las tonterías atrás. Esto del arma era propio del gobierno de Marcos Robles, pero el gobierno de Laurentino Cortizo debe caracterizarse por la innovación, por las cosas nuevas, por proponer. Le cambio el arma por la pluma. Claro, claro. Y por el libro. Bueno, uno de los temas de la semana también fue los ingresos del administrador del canal. Y los defensores decían, pero alguien que está dándole al país 1.800 millones de dólares de beneficio, es decir, un ejecutivo a ese nivel tiene salarios mucho más altos. Entonces ahí viene nuevamente el debate, ¿realmente seguimos con una zona del canal manejando ese activo? Lo que pasa es que también creo, yo parto del hecho de que los ejecutivos de las grandes empresas de este país deben ganar bien. Sí. Punto. Yo creo que aquí lo que ha habido es un problema de escala salarial en el cual no voy a entrar. Pero también hay un problema grave. Nosotros vivimos en una sociedad donde al no tener una calidad importante en la educación, le falta a ciertas capas, sobre todo las más bajas, herramientas para poder acceder a buenos salarios. Y eso va creando un resentimiento social importante. Nada más esta semana yo veía cómo le hacían una manifestación al viceministro, no a la ministra, al viceministro de Vivienda en Arraiján, por razones obvias. Arraiján, es un feudo político. Es un feudo político. ¿Pero por qué se la hacían? Porque a esa gente, que usted lo escuchaba hablar y les costaba hilvanar palabras en español, usted se da cuenta de que por las razones que sean, que algunas pueden ser incluso entendibles, que algunos no terminaron la escuela secundaria y no tienen las herramientas para ser absorbidos por el sistema de trabajo público, privado, que es a lo que todos debemos aspirar, a que el trabajo, a estar en el gobierno sea una opción y no una obligación para aquel que directamente no puede acceder a un buen salario. En este país no puede ser que cada vez que cambie un gobierno esté la gente corriendo de un ministerio al otro para ver dónde me nombran. Debería ser al revés. ¿O dónde me escondo? Claro, debería ser al revés. Deberíamos promover el emprendimiento para que la gente tenga mejores salarios que en el Estado.
es decir, lo pequeño del debate. En un momento en el cual el Canal de Panamá fue noticia la semana pasada en el mundo entero por esas nuevas restricciones que se le va a poner y esa nueva tasa al calado de los barcos, mientras el mundo está preocupado por Panamá, aquí estamos preocupados de cuánto gana Catín Vázquez. Hace 20 años yo trabajé en una empresa multinacional de tecnología y el presidente de esa empresa hace 20 años ganaba $50,000. Sí, digo, aquí en Panamá hay ejecutivos muy bien pagados. Claro, entonces cualquier ejecutivo de un banco gana eso y más. Y más las bonificaciones. Claro, es que tenemos un problema de calidad de salario grave. Pero, de calidad de salario y un problema que nos viene de nuestra raíz española, un problema de envidia, pero altísimo. Ese es otro tema, ¿no? Yo creo que esto se resuelve fácilmente. Mire, la información que yo dispongo, y puede que sea equivocada y la corregiré cuando me digan que es lo contrario, es que la Junta Directiva del Canal de Panamá aprobó estos nuevos ajustes para el nuevo administrador del canal antes de que se decidiera la selección del nuevo administrador del Canal de Panamá. ¿Por qué? Porque lo que estaban interesados en buscar gente que se viera que el puesto tenía la remuneración necesaria para la obligación que te están dando. Así mismo es. Porque esto no es cualquier obligación. Entonces, este fue el salario que puso la Junta Directiva antes de escoger a nadie. O sea, no, porque esto no es una decisión del director. Sí, fue que llegó y se lo puso. Pero es que ahí yo entro en lo que hemos hablado José y yo varias veces. Singapur dice, yo voy a buscar un ministro de educación, y no lo voy a buscar en los gremios educativos, voy a buscarlo en las mejores universidades del mundo. En el mercado mundial. Y voy a decirle a ese tipo, oye, tú eres el presidente de Harvard, ¿ganas cuánto? $250,000 al año. Bueno, venga ese ministro Que por de eso es Singapur. que vemos a la misma gente siempre en todos los gobiernos. Por eso uno tiene que meter gente de ese tipo a manejar el seguro Vamos a ver, social vamos a con ver. un emolumento de ese tipo. Vamos a ver. Vamos a hablar de estructura de salario en el gobierno. Las estructuras de salario en el gobierno paga mal. Mal, muy mal. Entonces, un alto ejecutivo que tenga que reformar la salud pública, la educación, tiene sobre sus hombros una gran responsabilidad. ¿Qué yo busco? Busco el técnico mejor preparado para eso. Entonces, Singapur lo que hace es que Guillermo es un hombre bien preparado en comunicaciones, entonces ese va a ser el ministro de Comunicaciones. ¿Cuánto tú ganas? Bueno, yo gano Obviamente $300,000. Guillermo viene de Verizon o viene de... Entonces, tiene que dar un negocia salario y entonces el adecuado gobierno te a la propone experiencia. el salario de acuerdo a tu capacidad. Claro. Entonces, por eso que tú tienes un núcleo de burócratas de alto nivel de calidad y nadie le echa cuento a ninguno de esos tipos. Entonces, nosotros tenemos muy bajos salarios para los ejecutivos. Para el nivel ejecutivo. Para el nivel de responsabilidad. Por ejemplo, en el mundo actual, que yo gane $1,500 no quiere decir que no hay gente de alto nivel que está ganando $5,000, $7,000. La gente con $5,000, $7,000 no quiere ir al gobierno a ser ministro de nada. ¿Qué? ¿Tú sabes lo que es responsabilidad de ser ministro 7 días a la semana? 24 horas al día. 24/7, ahí no hay Y además día de encima la todos los semana. días, los Fernando, los Guillermo, los Blandón, sacándome plomo. No, somos los menos. Entonces, yo creo que debemos ser realistas. Creo que debemos aspirar a un sistema Meritocracia, pero con meritocracia de verdad. De verdad. ¿No? Y eso va a venir con el tiempo. Pero es que también se dan otros fenómenos. Usted va a casi cualquier dirección o ministerio y hay 5 personas en la puerta. Sí. Entonces, evidentemente el Estado panameño tiene un problema de absorción de una masa laboral que debería estar en la empresa privada. Pero insisto, no tienen las herramientas para ser absorbidos por la actual demanda laboral en Panamá. Eso es lo que hay que estudiar, y no discutir cuánto gana uno y cuánto gana el otro. Quiero ir a información comercial. Cuando regresemos, hablando del gran capital, esta nueva comité de expertos nombrado por la Caja del Seguro Social, es decir, se envió un mal mensaje porque ya los grupos de trabajadores se sienten excluidos y pintados de guerra. Además, el mundo, ¿cómo está después del cambio? Seguimos en la presentación de Entre Líneas. Hoy es domingo 26 de enero. Comité de expertos a la Caja del Seguro Social y la clase obrera lo recibió como una afrenta, siendo que quienes estaban ahí, algunos no sabían ni siquiera dónde quedaba el Seguro Social. Porque seguimos viendo esto, José,
como que el servicio primario, el servicio más directo que tiene la Caja del Seguro Social con la comunidad es el servicio médico. Mira, de los que yo vi en esa foto, yo los usaría, por ejemplo, hablo del doctor Nicolás Barleta. Si yo quiero saber de economía, yo lo llamo y le pregunto. Él es un hombre que conoce de Además accesible y muy anuente a lo que tú le das. el problema es el siguiente. La percepción es una de las armas más importantes que debe tener un dirigente, sobre todo una institución como la Caja del Seguro Social, Sí. cuyos usuarios son precisamente la clase más trabajadora, asalariada de todos los ingresos, la clase media baja y un poco la clase media. Entonces, cuando usted ve la imagen de esa gente sentada ahí, usted ve una imagen de exclusión. Entonces, la primera percepción es negativa. Eso provocó inmediatamente la reacción de la masa trabajadora. Entiendo que lo que quiere el director del lado es tener gente experta, bueno, pero no tiene que ser un erudito. Puede llamarlo uno por uno, en fin. Yo creo que la forma... Alberto Alemán Subieta, ¿hasta cuándo? Es que estamos hablando de figuras repetidas. Lo mismo de siempre, los mismos. Sí, pero es que el problema es la percepción que yo tengo de quienes están allí. Ahí hay un intelecto con un determinado nivel filosófico de ver cómo se hacen los problemas. Sí. Entonces tú tienes que combinar esa condición de esa gente con un determinado conocimiento económico con las ciencias políticas, porque ahí no hay balance. Sí, Entonces, ¿y para qué tienes junta directiva? sí. Entonces, yo creo que sí hay que tener asesores, hay que tener gente buena, hay gente de mucho talento, de mucho talento. Yo no estoy hablando en contra de ellos. Creo que, por ejemplo, fíjense, el director cuando habló, ¿se acuerdan que nosotros hablamos sobre eso? Cuando él dijo que las finanzas de la Caja de Seguro Social estaban, en el caso de IBM en particular, pues eso fue lo que dijo, que el 23 eso colapsaba, ahora dijo que las finanzas están sólidas. ¿Por qué? Porque al decir eso, estaba haciendo uso de una información que él mismo dice que no es confiable. Entonces, yo creo que el afán de reformar, y entiendo la prisa del doctor Lao, porque él es un hombre inteligente, por reformar. Hombre, doctor Lao, vístase despacio, porque va deprisa. Entonces, creo que esto es un problema demasiado complejo. Si usted quiere saber sobre reformas y cómo impacta esto, mire lo que está pasando en Francia con las reformas de pensiones, y mire lo que le pasó al señor Ortega con la reforma, porque al final las reformas esta no es responsabilidad del director de la Caja del Seguro Social, este es un programa cuya responsabilidad es una política de Estado. Es un tema político. Que la dirige el presidente de la República, personalmente. Más nadie se va a llevar. Política pública de salud pura y dura. Esta se la va a llevar completa el presidente de la República. Entonces, creo que tiene que haber una mayor coordinación, una mayor estrategia de comunicación, que es lo que está faltando en este país, entre otras cosas. Hay cosas que se hacen y no se dicen, hay cosas que no se hacen y no se dicen. El gobierno es reactivo a todas las cosas que están ocurriendo. La ley 51, cuando se reformó en el año 2006, está casada con el presidente Martín Torrijos. Nadie se acuerda quién era el ministro, quién era el director de la Caja de Seguro Social. Sí. Está casada con él porque es política pública pura y dura de responsabilidad del primer mandatario. Punto. Porque es una reforma estructural de calado, de alto calado. Y eso así se debe ver. Entonces, ya la presidenta Mireya Moscoso hizo el experimento de poder en manos del poder popular y de los trabajadores la Caja de Seguro Social, tanto en su administración como en su junta directiva. Y se ahondó el problema. Ahí están las compras que fallaron y las cosas que fallaron. Y se puso en manos de uno de los economistas más importantes del país. Pero es que el problema es político. No es solamente administrativo, no es solamente económico ni financiero. Es un problema multidimensional y transversal, que no hay que verlo con la ligereza con la que yo creo que se ha hecho un diagnóstico ahora. Me parece que el doctor Lao ha hecho un diagnóstico somero, quizás no equivocado, pero yo creo que debería tomarse el tiempo, ahí estoy de acuerdo, en ver la profundidad del problema, no solamente hoy, sino el problema en los próximos años. Porque la cosa no es patear la pelota y mandarle el problema más adelante al próximo. Es construir las bases para que la seguridad social en conjunto se mantenga y que tengamos la esperanza de que nos vamos a poder jubilar, que vamos a poder tener servicios médicos, que todos los servicios que da el Seguro Social van a estar disponibles a la población en lo más cercano al estado de bienestar que algunos lugares en Europa tienen, pero que lo hicieron mal porque no hicieron los diagnósticos adecuados en su momento. Así es. Claro, porque, mira, fíjate cómo te lo voy a plantear. Si a mí alguien me entrega un informe actuarial de la Caja del Seguro Social
yo lo leo y me gustaría tener la opinión de un hombre como Barletta, como un Chapman, por ejemplo. Argote. Un Argote, para que me expliquen eso. Pero me gustaría también la opinión de los dirigentes políticos del país frente a lo que está ocurriendo y cuán grave ven ellos esto. Sí, porque el PRD no ha caído en cuenta de que todo lo que pasa en el Seguro Social, el que va a pagar la factura a futuro es el PRD como partido. Cuando se hizo la reforma en la administración del presidente Torrijos, todos sabíamos lo que estábamos haciendo. Era una reforma que tenía tiempo limitado. Lo sabíamos. Sí. Que además sabíamos que el sistema solidario roto en su mitad iba a crear que las últimas generaciones de cotizantes no iban a tener gente que pusiera plata para ver de quién va a poner esa plata. Esa es la pregunta que tenemos que hacer. Si eso no se hubiera hecho, el seguro no llegaba Y segundo, los que están en las cuentas individuales tampoco es que tienen asegurado esto. Porque lo que dice allí es que si se mantiene la edad de jubilación en 62, si la expectativa de vida sube a 82, usted tiene 20 años para gastarse lo que ahorró. Y lo que ahorró no es suficiente para 20 años de vida normal. Además que te van a decir, y esto yo creo que es lo más lógico, aquí está este cheque, ¿lo quieres ya o te lo damos por pedacito? Bueno, y es que hay países grandes donde esto no es un problema, porque tienen, por ejemplo, bolsas, donde tú inviertes ahí y ahí te hipotecas tú. Es que ahí también, y hay parte del gran problema que tiene el Seguro Social, es que su portafolio de inversión es muy limitado. Muy limitado. Muy limitado. Pero en fin. Y muy conservador la toma de decisiones. Es lo que teníamos que contarles hoy domingo. Seguro viene, pues va a ser tema en la siguiente semana ya, la culminación del 7º mes de gobierno de Laurentino Cortizo. Pues está también la procesión de Don Bosco, también domingo de feria y domingo de viajes al interior. Así que a manejar con precaución. Y les recuerdo que este programa se retransmite por KW Continente. A los ingenieros Guillermo Ruiz y José Blandón Castillo, pues en mi nombre les damos las gracias por su audiencia y nosotros nos vemos mañana, 6 en punto de la mañana.